Si miramos hacia atrás, a cualquier época, remota en el tiempo o no tan remota, a cualquier rincón del mundo lo que vamos a encontrar es violencia. No ha estado la humanidad ausente de la violencia, violencia terrible, violencia sangrienta, violencia impactante. Sin embargo, hoy estamos también enfrentados a un mundo violento en un orden, el mundo de la modernidad, que nos había prometido que estas formas brutales de la convivencia humana iban a ser asunto del pasado. La gran promesa de la modernidad, el iluminismo de la Revolución Francesa y la post-revolución se acabaron estas grandes batallas, se acabaron estas confrontaciones humanas, ahora tenemos otro modo de dirimir los conflictos, tanto en términos políticos, el Estado y la ley, como en términos económicos, el mercado. Esta modernidad de Estado y mercado, que iba a ser menos violenta, cuando menos que la del pasado, está resultando terriblemente violenta. Esto no es un fenómeno ni mexicano, ni de las últimas semanas o meses, es un fenómeno global. Probablemente para la humanidad, estamos hablando de tiempos históricos, son las dos grandes guerras del siglo XX, ¿no? La primera guerra que anunciaba algo terrible y de pronto la segunda guerra que resultó mucho peor. Y la expectativa de la tercera guerra que ya sería nuclear. Y seguimos en esto. Lo que llevamos del siglo XXI no nos ha alejado de la violencia, sino todo lo contrario. Parece ser, y algunos investigadores lo señalan así, que a partir de 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, hubo una especie de intento de los países europeos, de Estados Unidos y de algunas otras potencias por construir un mundo un poco diferente. Fue la época en que se construyeron sistemas de welfare, sistemas de seguridad social, sistemas de retiro. Por diferentes razones eso no duró mucho. En 1980, con los gobiernos de Reagan, con el gobierno de Thatcher, se empieza a hacer un giro hacia lo que hoy día se denomina una economía neoliberal. Lo que tenemos que ser claros y contundentes como académicos es que esta economía neoliberal, al mismo tiempo que produce un desarrollo tecnológico increíble, un desarrollo material fundamental, también produce mucha muerte, produce mucha pobreza, produce una iniquidad social increíble. Y es el caso de México. En México todo el mundo vive en burbujas, en esferas. Los académicos vivimos en burbujas y en esferas de protección, esferas absolutamente de bienestar, se pueden decir así, mientras una gran parte de la población vive en condiciones precarias, en condiciones violentas todos los días. La desigualdad social es un problema mundial y está agudizada en México. Pocos tienen mucho, muchos no tienen nada. Es un problema mundial. Entonces el capital está también llegando a sus límites históricos de organización civilizada de la sociedad mundial. Eso es indudable. Hay que recuperar el pensamiento crítico del capitalismo para saber qué hacer más allá del capitalismo. Me queda claro que el capitalismo se está acabando el planeta. Está mostrando sus límites ecológicos. Y si no es un proyecto de socialización, no veo cómo se pueda recuperar el agua, las tierras, el campo, la producción, la salud. ¿Quién no se enferma de cáncer? Y ya esto debe de llamar la atención, ¿no? Es un problema además de salud y un problema de humanidad. Es que estamos viviendo una situación de violencia, no solo en el mundo, en México específicamente, ¿no? Y en los, no años recientes únicamente, sino en los meses, en las semanas recientes. El punto de partida casi en el texto es Ayotzinapa, un crimen que nos ha hecho muy conscientes de que vivimos no en un mundo, sino en un país, en una ciudad, en un contexto extremadamente violento. En el problema de la violencia producida por el narcotráfico hay un plano inmediato en que el conjunto del movimiento popular tiene derecho a oponerse directamente, como los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no?, a las fuerzas sicarias del narcotráfico. Y hay otro plano en que el conjunto del movimiento popular mexicano no va a resolver ese problema mientras la dominación capitalista en México no sea removida. Eso será un problema a mucho más largo plazo, pero lo que le da viabilidad al narcotráfico es el capitalismo. Y luego, evidentemente, es un artículo académico, se trata de reflexionar sobre el concepto mismo de la violencia, sobre las diferentes vertientes o expresiones de la violencia,
Quizás lo que habría que precisar es que se trata de hablar de la violencia en la modernidad. Yo creo que hay que empezar no a hablar de violencia, hay que hablar de violencias en plural. La violencia o las violencias se han venido a instalar en la vida social, política, desde los niveles más micropolíticos como la familia, la pareja, pasando por la magistratura, el municipio, llegando hasta el Estado, llegando hasta las agencias internacionales. Es decir, la violencia, como dije hace un rato, no es un elemento exterior, no es un elemento remanente, marginal, no es algo que esté en los intersticios de algo, no es algo que esté fuera, en los márgenes, es algo que está absolutamente al interior del hecho constitutivo del mundo contemporáneo, de la misma vida social contemporánea. Lo que llamamos terrorismo es fundamentalmente un problema, ¿no?, del Estado. Son los Estados los terroristas. Derivado de la violencia terrorista del Estado y frecuentemente incluso apoyándolo, está la violencia terrorista del narcotráfico, ¿sí? Sin embargo, habría que ser muy ciego para negar que también desde la izquierda se han practicado formas de violencia que se parecen de manera indeseable a la que ejerce el enemigo narcotraficante, el enemigo Estado policial. Entonces, discutir el problema de la violencia en la izquierda significa poner límites, poner condiciones. ¿Qué violencia es la que consideramos éticamente revolucionaria? Y el problema no es si la violencia es armada o no. El problema es político, no moral. El problema político es que la violencia solo puede ser considerada revolucionaria cuando es violencia de masas. Es decir, cuando es un pueblo el que está dispuesto a luchar en contra de la explotación. Evidentemente lo que inspira este artículo es la preocupación por la violencia que nos envuelve, que es como una atmósfera en nuestro país en los años recientes. Y también es una preocupación acerca del Estado, que ha sido mi tema de investigación por años, y el papel que está jugando en la contención de la violencia. O sea, estos son los dos ejes, violencia y Estado. Y es que están conectados, porque empiezo con la definición clásica de Max Weber acerca del Estado, que lo vincula con el monopolio de la violencia física legítima. Y si se está desbordando la violencia en nuestro país, pues es obvio que nos preguntemos acerca de lo que están haciendo las instituciones del Estado para conducir la violencia, para proteger a los ciudadanos, para monopolizar el uso de la violencia legítima, ¿no? Porque esto es lo que define el Estado. Entonces, evidentemente, frente a acontecimientos como los de Ayotzinapa, o las ejecuciones cotidianas en varios estados del país, en varios lugares, pues uno se pregunta evidentemente acerca de qué papel está jugando el Estado en este tipo de eventos, como las desapariciones forzadas o como los acontecimientos de Ayotzinapa. La demanda de las distintas movilizaciones sobre el caso fue el Estado. Porque la violencia, porque la muerte tiene permiso. En un país como este, como el nuestro, sí es para mantener el orden. No es que sea legal, porque es contraria a la ley. No puedes violentar la ley. No es que sea moralmente válida, porque nadie puede asumir moralmente esto. Pero en el fondo hay permiso para la violencia si es para mantener un orden profundo en el que supuestamente todos estaríamos comprometidos. Hay una frase de un joven, entiendo que es un joven, priista, secretario de organización del Frente Juvenil del Partido Revolucionario Institucional, que encabeza el texto que yo publico y que es escalofriante, pero también es significativo. Dice este señor, inmediatamente después del crimen de Ayotzinapa: estos ayotzinapos, hijos de su reputa madre, están atentando contra uno de nuestros símbolos como nación. Y por una puta idea de preservar los derechos humanos de estas bestias que no merecen vivir, el gobierno no puede intervenir como tal. Hoy, más que nunca, clamo por el regreso de alguien como Díaz Ordaz. Cuando alguien puede decir eso, ese lo dijo públicamente y ante periodistas y con un micrófono. Otros no lo dicen públicamente ante periodistas, lo dicen en corto. Y otros más no lo dicen, pero lo piensan. Cuando puede haber gente que piense eso,
es que algo está mal. La violencia, analizada objetivamente, está presente en la fundación de los estados. La violencia guerrera da origen a los estados, y más en este país, donde el estado se hizo a base de revoluciones, ¿no? La idea de revolución está inevitablemente ligada a la idea de violencia. Las revoluciones no se llaman revoluciones porque sean rápidas o porque sean repentinas, se llaman revoluciones porque son radicales. Y la radicalidad en el caso de los marxistas consiste en terminar con la posición de la clase dominante. ¿Qué hace o qué provoca que hoy día estemos sumergidos en lo que yo llamo una crisis radical de lo político? Hay una crisis radical de lo político donde la violencia no es una parte exterior a la política, no es un remanente, no es un efecto simplemente de la política, sino que la violencia es parte constitutiva de la forma de hacer política y especialmente de la forma de hacer política entre poblaciones precarias, poblaciones económicamente subalternas. Hay una violencia económica estructural, hay una violencia primaria, permanente, que está ahí. No es ahora, no es en el siglo XXI, no es que no es la crisis medioambiental, no es la crisis del capitalismo, es estructural, siempre ha sido así, nunca dejó de ser así y sigue siendo así. Y no podemos hoy ya avisorar un futuro capitalista en el que no haya este tipo de expropiación y de violencia económica. La naturaleza del capital es expropiar permanentemente a los seres humanos, a nosotros, de nuestras energías, de nuestra capacidad creativa, y es expropiar a nuestro entorno, a la naturaleza y nuestro medio, que es nuestro patrimonio, de sus recursos, de sus bienes. Este es el capitalismo en lo económico. La siguiente dimensión sería política. Bueno, si el capitalismo en lo económico, si el mercado no es un ordenador que hace que la injusticia no sea conflictiva, sino que sea consensual, ni modo, yo nací obrero, tú naciste capitalista, sino que se vuelve conflictiva, entonces hemos de suponer que también el orden político que se construye sobre esto va a ser conflictivo y antagónico. No los conflictos de vez en cuando, no las revoluciones que ocurren de tanto en tanto, no, todos los días, todos los malditos días. Y entonces ya no estamos hablando de un mercado que no funciona para pacificar y ordenar la economía, sino estamos hablando de un Estado que no funciona para dirimir de manera administrada y conforme a la ley los conflictos sociales. Te dicen, el Estado no es el gobierno, el Estado es territorio, población y gobierno. Bueno, en nuestro país hay territorios completos en manos de la delincuencia organizada, que no podría hacer esto si no están vinculados con las actividades empresariales legales. Tiene que haber un modo de lavar el dinero que se obtiene de la venta de narcóticos y de armas. Y tienen que tener dinero para comprar armas legalmente. Y entonces te encuentras ya con una argamasa muy compleja de asociación de intereses entre delincuencia organizada, políticos corruptos y empresarios de traje Armani. También hay que decir que el concepto de crimen organizado es un concepto muy poroso, muy esponjoso. No sabemos bien dónde empieza el crimen organizado, dónde termina el crimen organizado, dónde está exactamente eso que llamamos crimen organizado. Hay demasiadas zonas grises en la sociedad y en la cultura, y el efecto que eso está produciendo en la población es precisamente, aparte del miedo, del terror, una profunda desconfianza de unos y otros. El Estado de Derecho, del que mucho hablamos, el Estado de Derecho es el Estado de la modernidad, es un Estado de leyes, no es yo gobierno porque yo soy de sangre azul, o yo gobierno porque soy de la casta de los gobernantes, o yo gobierno por mis pistolas, es decir, porque tengo la fuerza para gobernar, sino yo gobierno porque he sido electo respetando ciertas leyes, y además yo aplico estas leyes y me encargo a través del legislativo de hacerlas, a través del ejecutivo de aplicarlas y a través del judicial de ver que no se violenten, y no uso la violencia más que cuando esto es necesario. Es decir, el Estado tiene el monopolio de la violencia justificada, de la violencia legal. Que desde siempre el Estado es el nombre de una contradicción. Por una parte, el Estado leviatán, le pongo en el artículo, el Estado vertical, soberano, con un poder supremo, que está por encima de todos los poderes.
incluyendo los poderes empresariales. Por más fuertes que sean, no hay poder mayor que el del Estado. Esta es la teoría del Estado. Por otra parte, también el Estado se concibe como la comunidad política, como la asociación que sirve para proteger la vida y los bienes de los mismos asociados o contratantes o todos los miembros de la comunidad. Sí, yo creo que si hay un pasmo de la modernidad frente al incumplimiento de sus promesas, ni el mercado, ni el Estado, ni la vida cotidiana, ni la moral moderna nos han eximido de la maldición de la violencia. El caso específico de México es parecido en nuestro tiempo, un poquito más corto. Venimos de una revolución, la revolución que sucedió hace 100 años, más o menos, una revolución sangrienta, pero una revolución que de algún modo anunciaba el fin de la revolución. Es decir, esta es la revolución que necesitábamos para liberarnos de la violencia, de la anarquía, del autoritarismo, del mátalos en caliente de Porfirio Díaz, ¿no? Pero ahora vamos a establecer un orden quizás no tan justo, quizás no tan equitativo, pero un orden en el que ya no haya autoritarismos, imposiciones, robos, lucros de mala manera. Por supuesto que se puede, los conceptos que yo utilizo en el artículo, como la idea de que la violencia tiene una forma cultural fundamental, o que vivimos un mundo tardocapitalista donde la violencia es constitutiva, se pueden aplicar en contextos muy variados, de violencia de género, de violencia en territorios y de recursos naturales, en el contexto de la migración, en el contexto de la misma Francia, en lo que estamos ahora, en el contexto de Europa, en el contexto de los países más desarrollados, los menos desarrollados, porque lo que es importante destacar es que el fenómeno o los fenómenos de violencia han venido a modificar las concepciones básicas que teníamos y las diferencias básicas que hacíamos entre el norte y el sur, entre países del este y países del oeste, entre economías subdesarrolladas y economías desarrolladas. Es decir, de alguna manera, como han dicho otros autores, en los países ricos también hay muchos terceros mundos interiores. Los mismos migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos se van a instalar al tercer mundo interior de Estados Unidos. Ellos viven en zonas de precariedad, en zonas de absoluta ausencia de derechos o suspensión de derechos. Es el caso también de los migrantes en Europa, que viven en situaciones donde la ley está suspendida, donde ellos mismos son sujetos absolutamente indefinidos en términos de su propia adscripción nacional o territorial. Son un problema, entre comillas, para las economías y para la clase política, pero al mismo tiempo son el combustible de cómo funciona todo el sistema capitalista. Entonces, el concepto de violencia deberíamos tomarlo no como un aspecto marginal de los estudios sociológicos, antropológicos, de ciencia política o de los pensamientos filosóficos. La violencia debería ser un elemento constitutivo, a preguntar, a discutir con él, para poder entender la marcha del mundo contemporáneo y para intentar hacer una modificación sustantiva del estado de cosas que vivimos actualmente. Los mexicanos de pronto descubrimos que éramos pobres, lo cual está mal, que éramos discriminados, lo cual está mal, que si éramos mujeres éramos sometidos por nuestro género, que si éramos viejos éramos maltratados como tales, si éramos niños éramos manipulados, pero que todos, hombres, mujeres, ni siquiera ricos y pobres, todos éramos víctimas. La condición de víctima, no de proletario, no de pobre, no de mujer, no de asalariado, no de víctima. ¿Víctima de qué? Víctima del temor, víctima del secuestro, víctima de la violencia cotidiana. Todos tenemos algún amigo, todos tenemos algún pariente que ha sido víctima de, que ha sido muerto, que ha sido secuestrado, que ha sido herido, que ha sido robado. Sabemos que cualquier día salimos en la mañana y nos van a asaltar, sabemos que cualquier día vamos a enterarnos de que un pariente ha sido secuestrado, sabemos que nuestros hijos si salen en la noche corren peligro, sabemos que si nosotros vamos a un lugar que no conocemos corremos peligro. Sentirse víctimas. ¿Víctimas de quién? ¿Víctimas de los delincuentes? Sí, víctimas de los delincuentes, pero también víctimas de los que persiguen a los delincuentes, víctimas de los policías, víctimas de los jueces, víctimas de los abogados, víctimas. Los mexicanos somos víctimas, hemos descubierto que somos víctimas y, como dijo un poeta, estamos hasta la madre de ser víctimas. Hay que buscarle una salida, hay que buscar una solución. El asunto es que
de manera cotidiana los jóvenes se están involucrando en el narcotráfico porque se abandonó el proyecto educativo de la Revolución Mexicana y el proyecto educativo de Vasconcelos. Ya a nadie le importa. Y la educación es el antídoto para la violencia. Y la educación es el resorte para tener empleos. Y no hay empleos. No hay empleos. Los jóvenes están desesperados, estudian hasta el doctorado, pero no hay empleo. Los jóvenes no les han dado mucho chance de hacer historia en este país, ¿no? Hace rato que no pintan. No se les ha dado mucho chance de cambiar la sociedad. No tienen nada que hacer con esa sociedad injusta en la que nacieron, no tienen mucho chance de cambiar las leyes, no tienen mucha chance de cambiar la economía, pero son capaces de cambiar las paredes, son capaces de cambiar su propio cuerpo, son capaces de injertarse cosas, de hacerse tatuajes, son capaces de cambiar su espíritu, su pensamiento, de intervenir las imágenes a través del Photoshop y a través de la red. Son capaces de subvertir el orden. A lo mejor no del orden político, no el orden económico, pero sí este orden cotidiano. Cada vez creo menos en la violencia revolucionaria. En alguna época muchos pensamos que el orden injusto iba a cambiar violentando a aquellos que ejercían el poder y que tenían la riqueza. Hoy pienso que sí, que hay que violentarlo, que este orden no va a terminar si no lo violentamos. Pero que la violencia no es la violencia de las armas, la violencia no es la violencia física, la violencia no es necesariamente encerrar en la cárcel o llevar al paredón o golpear, sino que la violencia tiene que ser una violencia de otra índole, una violencia más radical, una violencia más insoportable, una violencia simbólica, que es la violencia que ejerce aquel que es capaz de burlarse del orden, de burlarse del poder y de hacerlo con una carcajada. Pues no hay acción política sin teoría política. Y los movimientos sociales evidentemente son efímeros, siempre tienen esta curva de ascenso muy rápida y luego una curva de descenso igualmente fugaz, ¿no? Son movimientos, así son los movimientos sociales. Por eso las sociedades inventaron los partidos políticos para darle cierta institucionalidad, pero después todas las democracias entraron en crisis por los partidos políticos. La revolución que crea un nuevo orden, la revolución que mantiene, o la violencia que mantiene funcionando el orden viejo, la violencia que se requiere cotidianamente para hacer soportable lo insoportable, son violencias como medio, aún la violencia revolucionaria. Un ejército para derrocar al ejército, un levantamiento para levantar al pueblo en contra de la opresión, son violencias que funcionan como medio. Y dice Benjamin, hay una violencia que no es un medio para nada, sino que es en sí misma. Y esta no tiene que ser violenta en el sentido de ejercer fuerza contra algo, de golpear o destruir, sino que es simplemente subvertir. Y no hay peor, más radical, más terrible subversión que el acto gratuito. Suena poético, pero no necesariamente muy explicable. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué sales así a la calle? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué te propones? ¿Qué pretendes? ¿Cuál es el mundo en el que tú quieres estar? ¿Cuál es el enemigo al que quieres combatir? ¿Cuál es la trampa en la que estás ubicado y de la que quieres salir? No hay razón, no me preguntes el motivo. Y dice Walter Benjamin, sí, es que así es la revolución. Un proceso lento y complejo, donde los movimientos van perdiendo, pero se recupera la memoria de esas derrotas. Y esa memoria nutre a los nuevos movimientos. En algún momento se tiene que tomar el poder del Estado y reconstituir el Estado. Eso no me cabe la menor duda. Si no es a través de una reorganización estatal, no veo cómo podamos recuperar nuestra nación. Y a través entonces de la memoria, en los libros, la cultura ilustrada es muy importante, como antídoto del desorden, ¿no? Puede tomar forma un proyecto que cubra distintas expresiones, ¿no? Aisladamente va a seguir pasando lo mismo que ha pasado hasta la fecha. Si ha habido resistencia, si ha habido movimientos, no todo es Televisa. Y lo que sucede es que el Estado coerciona, el Estado reprime,
el Estado desaparece. Eso es cierto. Y encarcela. El problema de número, ¿cuántos son? ¿Son pocos? ¿Son muchos? No es trivial. No es trivial. Yo creo que se puede distinguir claramente entre la violencia vanguardista, que tiene la lógica de la venganza, que apunta a objetivos personales, que es realizada por minorías, ¿no es cierto?, que tienen un entrenamiento militar privilegiado, ¿sí?, de la violencia de masas. Mi opinión es que la violencia vanguardista no solo es políticamente ineficiente, sino que además es éticamente reprobable. Es éticamente reprobable porque es una violencia que suplanta al conjunto del pueblo, ¿no? La violencia es legítima cuando es el movimiento popular en su conjunto el que es capaz de expresar su oposición, si es necesario, a través de la vía violenta. La primera condición de la violencia de masa es que es de masas, ¿sí? La segunda condición es que no tiene la lógica de la venganza. No queremos hacer una revolución para vengarnos de alguien. No es lo mismo la venganza que la justicia. Creo que hay que rejuvenecer los movimientos sociales en este país y en el mundo. No porque solo los jóvenes tengan derecho a salir y protestar, no porque los jóvenes sean los únicos que son agraviados y que se resisten al agravio, sino porque hay que darle un tono juvenil a las protestas. Los campesinos luchan y lucharán y hoy defienden sus territorios contra las minas, contra las presas. Los obreros están reivindicando derechos laborales, los mineros están peleando porque se reconozca su sindicato, los que viven en colonias populares están peleando por los servicios, todos estamos peleando por algo, pero no podemos seguirlo haciendo solo en un sentido instrumental. Necesitamos ser capaces de plantearnos algo más profundo, más revolucionario, y esto quizás lo logran más fácilmente los jóvenes. Porque no son maestros que están peleando contra una reforma educativa, porque no son obreros que están peleando por el derecho a un salario digno, porque no son campesinos que están defendiendo un pedazo de tierra, porque son jóvenes que están peleando su derecho a tener una vida futura en la que no tengan que preguntarse una y otra vez, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Para qué estudiaste esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Quizás entonces, si rejuvenecemos la protesta, las cosas van a ser distintas. Y rejuvenecer la protesta es también carnavalizar la política. El carnaval es un espectáculo, en Brasil quizás comercial, y en los pueblos tradicionales ancestral, me refiero a los carnavales mexicanos. Pero el carnaval en todos lados es una fiesta de la subversión, es un rato durante el cual las cosas ponen al revés. Y vivimos en un mundo enrevesado, vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo en que las cosas están de cabeza. El carnaval es el momento en que se ponen de pie, en que los hombres son mujeres, los feos son guapos, los ricos son pobres, los muertos están vivos y los vivos están muertos. Seamos capaces de carnavalizar el mundo y quizás dejaremos a la violencia, la mala violencia, la violencia económica, la violencia política, la violencia moral atrás. No, es que si los jóvenes no participan en esta visión política clara desde el punto de vista ilustrado, sino que están más enrolados con la lógica criminal, va a ser difícil levantar un movimiento. Lo de pacífico y eso, pues va a tener que ser pacífico porque tiene que ser tan grande que sea inutilizable el ejército para reprimir. Tú puedes reprimir una plaza, 2, 3, pero no un movimiento extendido en distintos lugares de disputa del poder. Entonces yo creo que la violencia siempre viene del Estado, cuando ya no está de acuerdo en cómo se ubican los movimientos. Entonces, yo en ese sentido sí soy optimista. La organización, y la organización horizontal, y la organización teniendo en mente un proyecto elementalito, claro, accesible a todo mundo, no rebuscado, y no de las grandes reformas. Un proyecto muy sencillo que se tiene que hacer. Lo que se puede decir es que lo que hay que tratar de lograr son los consensos más amplios en el movimiento popular, con una clara conciencia, por un lado, anticapitalista, por otro lado, en contra de la institucionalidad corrupta que avala el capitalismo presuntamente legal y que es cómplice del capitalismo que se dice ilegal. Entonces el movimiento popular en México debería proponerse una gran tarea de cambio radical de las estructuras en el aparato del Estado que permiten esa complicidad entre los funcionarios de gobierno y el narcotráfico.
un acto gratuito en el sentido radical, es terriblemente subversivo. Yo creo que de esta violencia está hablando Benjamin. No lo reduce todo a esto. Se requieren organizaciones políticas, se requieren movimientos sociales, se requieren partidos políticos, se requiere participar en elecciones, se requiere planear cómo debe ser una nueva sociedad, se requieren muchas cosas. Pero si en el fondo de todo esto no está la capacidad de ejercer la libertad en estado puro, es decir, de soñar, de pensar lo imposible y de actuar conforme a esta imposibilidad, entonces estaremos en lo mismo, estaremos repitiendo eternamente órdenes sociales que resulta que prometen mucho y cumplen poco. Ya pasamos por eso en el siglo XX, los órdenes sociales de la gran promesa fracasaron en lo fundamental. No creo que debamos reconstruirlos. Hay que pensar de manera más radical. Y quizás esta es la violencia pura, una violencia que no es violenta, una violencia que es para negar toda violencia, no para crear derecho, no para que se cumpla el derecho, sino contra todo derecho, en tanto que todo derecho es inercia, en tanto que todo derecho es coacción. Formas de contrarrestar la violencia y la política hay. El problema es que están enfrentados, como todos nosotros como ciudadanos del mundo, a una maquinaria inmensa. Es decir, me parece, y con eso cerraría esta pregunta, que en el caso de los académicos y los investigadores, que es lo que a mí me toca, digamos, también nos toca una parte muy importante, que es empezar a pensar qué tuvimos que haber hecho para haber construido un mundo como el que estamos ahora viviendo.